Bueno, en la clase de hoy tenemos para hablar sobre las fantasías adiposas en la obesidad. Como todas las clases de este curso están basadas en bibliografía que se encuentra publicada. Esta es una investigación escrita y publicada por Kiosa y colaboradores en el año 1997, que la pueden encontrar en la página de la Fundación Kiosa, que es funkiosa.com. Van ahí a la pestaña de la biblioteca y ahí se pueden descargar, están las obras completas, todos los tomos de las obras completas de Kiosa. En el tomo 12, que se lo pueden descargar en formato PDF, van a encontrar la investigación esta, que la pueden ir a leer si quieren profundizar más en los contenidos. Es una investigación bastante larga, yo he sacado bastantes cosas para la clase, así todo es una clase larga, pero bueno, hay más cosas que las pueden ir a ver ahí directamente si quieren. Para aquellos que ven esta clase por primera vez, que a lo mejor entran porque les interesa el tema de la obesidad en particular, les recuerdo que esta clase pertenece a un curso que yo suelo dar de manera presencial. Yo soy la doctora María Adamo, yo suelo dar este curso de manera presencial lo he dado en el Sanatorio San Lucas, también en el Círculo Médico de San Isidro, y ahora lo estoy dando de manera virtual y estoy grabando las clases para que las pueda ver el que quiera en YouTube, en un canal que se llama María Adamo. Ahí ustedes pueden ir y pueden encontrar otras clases del mismo tema de medicina psicosomática. Van al canal, van a una playlist que se llama, ahora les voy a mostrar, se llama Clases de Medicina Psicosomática. Aquí está, esta es la playlist. Y entonces ustedes van a esta playlist y van a encontrar aquí, fíjense, todos los videos de las diferentes clases que están subidos. Todos tienen una longitud de aproximadamente 1 hora, o sea, son videos largos porque es la clase completa. Y si nunca escucharon nada de las ideas de Kiosa, yo les recomiendo, les sugiero que vean las primeras dos clases, porque en esas dos clases introductorias yo de lo que hablo es del marco teórico, del marco epistemológico, de todo lo que plantea Kiosa, que se basa en Freud y en otros autores, para hablar de esta concepción de la medicina psicosomática, esta concepción particular. Y yo doy estas clases por sentadas en lo que voy a hablar a continuación. Entonces, para que ustedes tengan esos contenidos, acá les voy a dejar el link de la primera clase introductoria para que la puedan ir a ver. Y les recomiendo verla porque en eso vamos a basarnos para después abordar los temas puntuales como en la clase de hoy tenemos para hablar sobre la obesidad. Bien, yo siempre pongo esta imagen antes siempre no, en las clases introductorias hago mucho hincapié en esta imagen, no sé si se acuerdan. Esta imagen de un puente levadizo es un buen símbolo para hablar del tema de este problema que nos representan las enfermedades, que es, digamos, la relación entre las enfermedades orgánicas y los trastornos o los conflictos anímicos, que ya está metida dentro, digamos, este problema del mismo término, psicosomática. Como ustedes ven, el famoso guión que separa psique y soma y nos deja este interrogante de cómo se vinculan el cuerpo con el alma, cuál es la relación, porque si yo tengo que pensar que hay algo que los vincula, ese algo es o bien una tercera sustancia, que no sé cuál es, no la conozco, o bien es psique o es soma. Entonces tenemos otra vez un salto siempre desde el cuerpo hasta el alma o viceversa. Esto que yo les estoy súper resumiendo acá es de lo que nos ocupamos mucho, mucho en las primeras dos clases introductorias. Entonces, haciendo un rapidísimo repaso, este es el problema de la psicosomática, esta es la dificultad con la que se han encontrado los pensadores desde siempre y han ofrecido diferentes respuestas a esto. Y Kiosa postula una idea para tratar de mejorar esta o poder acercarnos de una manera más efectiva a los trastornos orgánicos. Esta imagen de la moneda es también otra imagen muy simbólica, de la que también hablamos mucho en las primeras clases, en donde tenemos lo que postula Kiosa, que Kiosa plantea, como ya les he hablado en otras ocasiones, que podemos intentar ver la realidad o concebir la realidad no como psique o soma, como si psíquico y somático fueran existentes en sí, sino como puntos de vista. Entonces él da esta metáfora, recuerdan, de la moneda, y dice, podemos pensar que cuerpo y alma son como dos caras de una misma moneda. Es decir, que los existentes
son uno y nosotros los abordamos o los observamos, ya sea desde un punto de vista físico o desde un punto de vista anímico, pero que estos son puntos de vista, que no es que existen cosas que son solo físicas y cosas que son solo anímicas en el mundo. Y partiendo de esta idea, plantea entonces que todo trastorno puede comprenderse también en su significado. Como les digo, les estoy recontra resumiendo la cuestión. Esto es más un repaso para los que ya han visto y escuchado las clases, y los que no, les sugiero, como les decía, ir a escucharlas. Partiendo de este punto de vista, esta manera de ver las cosas, nosotros pensamos, fíjense este gesto, ¿no? Este gesto yo no lo puedo hacer sin la mano, y al mismo tiempo la idea, el motivo por el cual yo muevo la mano de esta forma es para hacer el gesto. Es porque el gesto es un mensaje que yo estoy tratando de transmitir. Entonces, de la misma manera podemos concebir a las enfermedades orgánicas como si fueran gestos. Gestos que necesitamos hacer con el cuerpo, porque si no tuviéramos el cuerpo no podríamos hacer el gesto. De la misma manera que no puedo hacer el gesto si no tengo la mano. Pero son gestos, pensamos nosotros, que realizamos de manera inconsciente. No de manera consciente. Recuerden, en la segunda clase hablamos del tema del inconsciente. Acá les dejo el link para que vayan a la segunda clase, para que la vean si no la vieron. Ahí hablamos mucho del tema de Freud, del inconsciente, de la represión, de la concepción que tiene el psicoanálisis de estos conceptos, de estas ideas. Y de esta misma manera pensamos que la enfermedad orgánica es como un gesto, pero que realizamos de manera inconsciente. Por lo tanto, no conocemos el significado, a diferencia de un gesto como este que se ve en la imagen, no conocemos el significado de estos gestos. Bueno, de la misma manera que tenemos la moneda, que gira y tiene sus dos caras, podemos extender la metáfora, ¿no? Y pensamos que también los órganos, también el cuerpo, y en este caso un trastorno como la obesidad, se puede observar desde los dos puntos de vista. Desde un punto de vista físico, entender lo que pasa en términos de mecanismos, de causas y de efectos, de cuestiones físicas, de moléculas y demás. Y también se puede entender desde un punto de vista psíquico, que es, o anímico, ¿no? Que es el punto de vista de los significados. El significado inconsciente que vamos a tratar de descubrir, o que se propusieron descubrir en la investigación, que se expresa a través de este particular trastorno, que es la obesidad. Acá hay una imagen de un médico pensativo, y es porque nosotros siempre hablamos primero un poco de la cuestión médica, de las enfermedades, y en este caso en particular, en la investigación hay un gran apartado muy interesante donde los autores exploran que ya dentro del enfoque médico, sin ir a la cuestión del psicoanálisis, la obesidad es un tema problemático. La medicina se encuentra con dificultades para tratar esta enfermedad o este trastorno. ¿Sí? Es un trastorno resistente, difícil de conseguir respuestas, difícil de conseguir adhesiones a los tratamientos. Está lleno de problemáticas. Fíjense esto, millones de personas desean adelgazar y pese a sus reiterados intentos con las más diversas dietas, se encuentran cada vez más lejos del objetivo inicial. Esto es muy común, ¿sí? Que las personas hagan dieta, por ahí adelgacen un poco y después vuelvan a engordar y muchas veces vuelvan a engordar más todavía de lo que estaban antes, lo cual se ha llegado a denominar como efecto yo-yo, ¿no? Que la persona baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir y cuando vuelve a subir se sube un poco más. Tenemos fenómenos así como este que se ve acá, ¿no? La gordita que come poco, no siempre, ya lo vamos a ir viendo más en detalle, no siempre una mayor ingesta calórica se asocia a una mayor gordura y que se pregunta por qué la otra es flaquita y come todo lo que quiere. La desesperación, la angustia, ¿no? Fíjense, otro tema del que vamos a hablar, la cinta que mide, ¿no? La forma del cuerpo, el volumen del cuerpo, por ejemplo, que se mide en talles de ropa también. Como les decía, el efecto yo-yo y la desesperación, ¿no? Con la balanza, que no me muestra lo que quiero ver. Además, las dietas se han vuelto en sí mismas un producto vendible, un producto que vende muchísimo. Hay muchísimas maneras diferentes, formas diferentes de dietas.
Y todo esto dio lugar al desarrollo de la industria diet o light, que es un negocio en sí mismo y que además en general suelen ser productos más caros, ¿no?, que los productos normales. A pesar de que a veces hasta es más barato producirlos, pero igual se cobran más caros. Hay personas que consultan a especialistas para hacer dieta, pero muchos otros no. Miran las revistas, miran en internet y demás, y van haciendo las diferentes dietas, siempre intentando esta meta de adelgazar, ¿no? Bien, entonces vamos a explorar primero un poco estas cuestiones que yo les decía que son controvertidas dentro de la misma medicina. O sea, con las cuales la misma medicina y la nutrición se encuentran con dificultades. Primero, ¿qué se entiende por obesidad? O sea, ¿cómo vamos a definir al término obesidad? Que es lo primero que teníamos que saber. Resulta que en la medicina hay dificultades para definir este término. Fíjense, por empezar, existen dos palabras que aluden a esto. Uno es gordo y otra es obeso. Si buscamos en el diccionario, nos encontramos con que gordo designa una cualidad del ser, mientras que obeso designa un estado anormal o patológico, le hace una enfermedad, un trastorno. Entonces, podríamos decir que hay una gordura, según esto, que sería normal, sería una característica del ser, así como hay personas altas o bajas, rubias o morochas, hay personas gordas o flacas, como una cualidad, pero habría un momento en el cual decimos, no, esto es obesidad, esto ya es un trastorno, ya es algo que le hace mal al sujeto. Ahora bien, ¿a partir de cuándo, o deberíamos decir cuánto peso, ¿no?, un gordo deja de ser normal para comenzar a estar enfermo? Esto se plantean en la investigación y resulta que se encuentran con que no es tan fácil encontrar la respuesta a esta pregunta. Fíjense. La obesidad puede definirse como una excesiva acumulación de grasa en cuanto a trastorno, o, dicho más específicamente, como un exceso de depósitos de triglicéridos en el tejido adiposo que determina un exceso de peso corporal. Sin embargo, no existe una definición precisa ni del peso corporal normal, ni del porcentaje normal de peso que debe corresponder al tejido adiposo. Es decir, no hay una definición precisa de cuánto es un peso corporal normal para una persona dada, ni tampoco qué porcentaje sobre ese supuesto peso corporal normal determina que se trate de obesidad. De estas dos cosas no hay una definición precisa. Aludiendo a esto, yo traía esta imagen para preguntarnos si esto sería un peso corporal normal, porque parecerían cuerpos ideales, ¿no? Esta foto corresponde a una campaña de publicidad que hizo Vanity Fair en un momento y que generó mucha fastidio en la sociedad, y vino una contracampaña que era esta, que le decían que este era el perfect body, ¿no?, el cuerpo perfecto. Y fíjense las diferentes constituciones. Fíjense, si uno quisiera llevar todas estas mujeres que se las ve de razas distintas, de edades distintas, si uno quisiera que todas tuvieran un mismo parámetro de peso corporal normal, sería algo imposible de lograr. Entonces nos encontramos que hay una variedad de criterios acerca del exceso de peso, es decir, el porcentaje sobre el peso ideal, que inaugura la condición de obeso. No hay un criterio claro sobre esto. Más allá de lo que yo ilustraba con esta publicidad, en la medicina no hay un criterio claro. Además, si viajamos en el tiempo, nos encontramos, por ejemplo, acá en la época de Rubens, donde la mujer ideal era una mujer con lo que hoy diríamos sobrepeso, ¿no?, con piernas con mucha grasa, glúteos con grasa, panza, celulitis. Todo esto era visto como el ideal de lo femenino y de lo maternal. Y sin embargo, hoy en día, si tuviéramos que pensar, la sociedad va más en dirección a la foto de la diapositiva anterior de las mujeres tan flacas, casi sin formas, ¿no? Entonces también hay una variación histórica sobre esto, sobre lo que la sociedad ve como normal y como ideal. O aquí tenemos también una estatuilla antigua de la diosa de la fertilidad. Fíjense también la grasa que tiene, que hoy en día diríamos una estatuilla de una persona gorda. Y además existen diferentes métodos para calcular el peso ideal. Fíjense.
Acá, por ejemplo, ellos toman 4 fórmulas distintas para calcular el peso ideal. Según la primera, el peso ideal es igual a la talla menos 100. Según la segunda, es igual a 50 más 0,75 por la talla menos 150. La otra dice que la relación talla-peso debe ser igual a 2,4. Y la última dice que el peso ideal es la talla menos 100 más la edad dividido 4 por 0,9. Por empezar, digamos que para calcular estos pesos se ha partido de una figura ideal de una persona que se la juzga ideal a priori, ¿no? Sin tener un parámetro que me diga que es ideal. Ya acá tengo un punto de partida arbitrario, ¿no? Y segundo, que fíjense que si yo aplico a un caso estas 4 fórmulas, tengo resultados distintos. Si yo tomo una persona de 25 años y 1,80 m y le aplico estos datos para calcular el peso ideal según las 4 fórmulas, tengo resultados diferentes. Me da 80 kilos con la primera, el peso ideal, ¿no? 72,5 kilos para la segunda, 75 con la tercera y 77,6 kilogramos en la cuarta. O sea que según cuál fórmula yo aplique, el supuesto peso ideal para este sujeto de 25 años y 1,80 m varía de 72,5 hasta 80. O sea, es una variación importante. Si además el joven de nuestro ejemplo, supongamos que es un varón de 90 kilos, podría tener tanto un sobrepeso, o sea, mejor dicho, es lo que estaba diciendo antes, podría tener tanto un sobrepeso de un 13% como una obesidad de un 25% según el profesional consultado. Es decir, si este joven en lugar de estos pesos pesa 90, el sobrepeso va a variar según contra cuál yo lo mide. Si lo mido contra este, va a tener un sobrepeso del 25% y si lo mido contra este, va a tener un sobrepeso del 13%. Según qué tablita use el profesional consultado. Claro que no quiero con esto generalizar y por supuesto que hay profesionales que además usan el sentido común y usan otros aspectos y tratan de ubicarse, depende cuál sea el paciente. Entonces no nos basta, no podemos regirnos solamente por una fórmula. Fíjense qué pasa, por ejemplo, si se trata de un rugbyer. Podemos decir que tiene sobrepeso, a lo mejor este muchacho del ejemplo pesaba 90 kilos, pero tenía este físico, porque era un rugbyer. Entonces lo que tiene es masa muscular. Entonces ahí ni siquiera podemos hablar de sobrepeso. O sea que, por eso les digo, la cuestión no es tan sencilla de definir. Tenemos también el famoso Body Mass Index, índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado, pero que también trae algunas cuestiones problemáticas. Por ejemplo, yo les muestro estas dos fotografías de estos dos hombres. Vemos dos cuerpos claramente distintos. Claramente diríamos que el de la izquierda tiene tal vez cierto sobrepeso y el de la derecha no. Pero miren, tienen el mismo Body Mass Index. O sea, el índice de masa corporal es el mismo y sin embargo son claramente dos situaciones totalmente distintas. También está la medición del pliegue cutáneo, es otra cosa que se usa para determinar la obesidad, pero que también tiene sus limitaciones porque no nos dice, por ejemplo, nada de la grasa peritoneal, que es la grasa justamente más asociada al riesgo cardiovascular, la grasa que determina la obesidad andrógina, que es esa, la panza como gorda, ¿no? Como embarazado, más típica en los hombres. Y además también la elasticidad de la piel va aumentando con los años, con lo cual también es diferente la toma de pliegue muscular que yo haga según la edad del paciente. Con lo cual les quiero decir que no es que, digamos, esté mal, son recursos que se utilizan desde la medicina, pero, desde la nutrición, pero no es que hay una manera de determinar, este paciente es obeso, con aplicarle tal criterio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, la hipertensión arterial esencial, se tomaba un valor aunque lo podamos discutir y demás, de la presión arterial, o se tomaba un valor para determinar la anemia, la presencia de anemia o no. Bueno, para esta situación no hay un solo parámetro que se pueda tomar para decir que una persona es obesa o debe ser considerada obesa. Los autores lo que concluyen es que en los casos extremos de obesidad, o también aquella obesidad secundaria a otras enfermedades, son las formas más fáciles de diagnosticar. Es así, yo les muestro esta foto y nadie tiene duda de que se trata de una situación de obesidad. Pero el desconcierto de la medicina aparece frente a la obesidad que está en el campo intermedio, los famosos kilos de más, ¿no? Pero resulta que esta obesidad del campo intermedio
determina el 90 al 95% de las consultas. O sea que digamos que el 90 al 95% de las consultas son situaciones donde no sería tan fácil para nosotros desde la medicina decir si objetivamente hablando, digamos, se trata de una situación patológica o se trata tal vez de una constitución corporal. A lo mejor es un tipo de hábito fenotípico, digamos, que es una persona que su mamá fue gordita, su abuela fue gordita, viene de una familia de gorditos o de una cierta zona geográfica en donde no existe la persona flaca flaca. Y esta persona tiene el ideal en su cabeza de que quiere ser flaco flaco, por ejemplo, ¿no? Por nombrar un ejemplo. Entonces la cuestión tiene sus complejidades. Ellos citan un párrafo que se los voy a leer porque vale la pena leerlo entero, de un manual de nutrición muy importante, donde concluyen los autores diciendo, fíjense lo que dicen, en fin, por el momento, a pesar de los muchísimos progresos, ignoramos casi por completo los íntimos mecanismos de esta sobrecarga de grasa. No entendemos del todo las diferencias entre los individuos frente a la alimentación. Y a pesar de la gran cantidad de hipótesis formadas, nos cuestionamos más cosas que respuestas obtenemos. Muchas veces cuando uno va a consultar los libros más serios o los tratados, se encuentra con este tipo de reflexiones, donde los autores más profundos en el tema que más saben son también los que más claro tienen que no se tiene todo tan claro, aún dentro de la medicina. Como vamos a ver ahora, esta falta de claridad o esta dificultad no solamente tiene que ver con la definición de la obesidad, sino también con otros aspectos de este trastorno. Bien, vemos que el peso corporal está determinado por tejido adiposo, por supuesto, pero también por la masa muscular, como el ejemplo que yo les daba del rugby, donde les decía, por ahí este es el muchacho de 90 kilos, está por encima de lo que es el peso estándar para alguien de la edad de él, lo que se considera el peso ideal, pero no porque es gordo, sino porque tiene muchísima masa muscular. Y también la retención de líquidos determina mayor peso corporal. Otra imagen significativa, dos mujeres que pesan lo mismo y tienen dos cuerpos distintos. Pero el peso, si la pongo arriba de la balanza, el peso es igual. Pero a pesar de esto y de lo evidente que es esto, la obesidad en general se transforma en la idea de sobrepeso, en que peso demasiado. Y yo quiero entonces bajar una cierta cantidad de kilos, ustedes lo habrán escuchado, las personas que dicen, no, porque yo con bajar 2 kilos, o con bajar 3 kilos, o con bajar 1 kilo ya estoy, como si la cuestión pasara por los kilos a bajar. Que no es que no tenga que ver, pero que como vemos la cuestión no pasa solo por ahí. De hecho, una cosa muy común que se ve es que cuando una persona hace dieta, lo que pierde muchas veces es más masa muscular que grasa. Pierde grasa, pero sobre todo pierde más masa muscular y cuando vuelve a engordar, engorda más grasa que masa muscular. Esto después lo vamos a ver a la luz de los significados que tiene su sentido de ser. Pero entonces vemos cuerpos cada vez más fofos, por así decir, ¿no? Bueno, acá una imagen cómica de Maitena, ¿no? Para ilustrar esta desesperación frente a la balanza, donde parecería que lo que determina mi bienestar o mi malestar es un número en la balanza y no cómo yo me siento con mi cuerpo y cómo me veo. Porque como vamos a ver, fíjense, el malestar en general tiene más que ver con cómo me veo con mi cuerpo, ¿no? Y cómo me siento con mi cuerpo. El deseo de adelgazar en general no surge frente a la balanza, o sobre la balanza, mejor dicho, sino frente al espejo. Por ejemplo, aquí podemos ver a este chico, bueno, este chico no es gordo, no es gordito, es un poco flácido quizás, pero que su deseo tiene que ver con adquirir un cuerpo que a él le parezca más atractivo, más agradable, no un cuerpo más flaco. No tiene que ver con cuánto pesa, sino con cómo él se ve. Por eso dicen que, ¿no? que cualquier varón aceptaría gustoso 10 kilos siempre que se trate de músculos y no de grasa. No le molestaría tener más kilos si fueran kilos de músculo, ¿no? Como este que se mide la circunferencia del bíceps, ¿no? El bíceps y el tríceps. Bueno, además tenemos un tema agregado que no siempre las personas juzgan su aspecto de manera objetiva. Tenemos todo el capítulo de la anorexia y los trastornos de la alimentación que exceden un poco el tema de la obesidad
porque no sé, o sea, nosotros ahora hoy vamos a hablar de la obesidad y su contracara, que es la delgadez. Lo que pasa es que lo que tiene que ver con la obesidad y con la anorexia ya es un trastorno más profundo que involucra, por ejemplo, una pérdida de otras sustancias, no solamente tejido graso, sino de tejido proteico, inanición, casi no estados casi caquéticos. Es un tema más complejo, pero que se agrega a nuestro tema. Pero a pesar de todas estas dificultades que exploramos entonces dentro de la medicina para decir, bueno, ¿qué le vamos a llamar obesidad? Los autores dicen, bueno, tenemos que de alguna manera armar una definición aunque sea provisoria. Y lo más desprovista de malentendidos. Y acuñan esta definición provisoria, que después vamos a ver que la completan al final con lo que llegan a comprender. Plantean que llamaremos obesidad, por ahora, a una forma egodistónica del engordar. ¿Qué quiere decir egodistónica? Con la que yo no me siento bien. Es decir, una alteración de la forma corporal por acumulación de tejido adiposo normal que se transforma en una fuente de malestar que motiva el deseo de adelgazar. Ellos incluyen este deseo de adelgazar dentro de la definición. Entonces tenemos que se altera la forma corporal. Fíjense que no hablan solamente de peso, sino de forma. Obviamente lo que altera la forma es la acumulación de tejido adiposo y que esto genera malestar. Yo me siento mal, me siento gordo. A veces este malestar me viene dado de afuera, del médico que me dice usted está con sobrepeso, usted está obeso, usted tiene que adelgazar. O de las fotos en las revistas donde yo veo mujeres flaquísimas y comparándome con ellas me siento mal. En cualquier caso, el malestar queda adscripto por un lado a la propia forma, al sentimiento de disconformidad con la propia forma, y también puede ser a la impotencia funcional, ¿no? Cuando uno se siente ya muy gordo, donde siente que está torpe para moverse, que no está ágil, que no puede correr, que se agita, y todo esto puede conllevar entonces un deseo de adelgazar. Bueno, como les decía, el tema de la obesidad no solamente es problemático en cuanto a la definición, sino también en cuanto a las causas de la obesidad. Tenemos acá otra vez nuestro médico pensativo. Lo más, lo que enseguida surge es hablar de una ingesta excesiva, ¿no? 2 más 2, 4, si yo como más de lo que consumo, voy a engordar. Desequilibrio entre la ingesta y el consumo, y entonces se habla de una ingesta excesiva. Sin embargo, esto es, después de estudiar esta cuestión, los médicos, los nutricionistas llegan a la conclusión de que esta es una explicación demasiado simple, demasiado lineal, que se puede aplicar o puede tener parte de cierto, pero que las cosas son más complejas y que de hecho es muy común que la persona que es obesa no necesariamente es una persona que come más que otras que son más flacas y comen lo mismo o más. Anormalidades metabólicas, se dice entonces, ¿no? ¿Será que asimila, tiene un metabolismo más lento, más rápido, asimila de otra manera? También se ha visto que muchas anormalidades metabólicas son consecuencia de la obesidad y no causa, como por ejemplo la hiperinsulinemia, ¿no? El exceso de insulina en sangre. Tampoco esto es una explicación clara, una causa clara. Combinación de los alimentos ingeridos, se han preguntado también. Bueno, con ninguna de estas, la cuestión es que no hay una cosa que yo diga esto es lo que causa la obesidad. Y si yo saco esto, ya resuelvo el problema. Por eso justamente como yo decía al principio, es un poco un dolor de cabeza para la medicina porque no es un problema fácil de resolver. Persiste siempre la pregunta, ¿no? De por qué los sujetos normales, que son los que no son gordos, que comen sin observar las cantidades ni las cualidades de los alimentos ingeridos, no engordan. Si habría tanto problema con la combinación de alimentos y demás, ¿por qué hay personas que ni se fijan en lo que comen y no son gordas? ¿No? Tenemos a una que se come la hamburguesa y ni se fija y no tiene problema y es flaca, y el otro que es un gordito que está con la lechuga, parecida a la foto que vimos al principio, ¿no? En un momento hubo una hipótesis que después fue bastante descartada, no lo traemos esto por el rigor médico, científico que tenga, sino porque el modelo de pensamiento les pareció interesante a los autores. Había una hipótesis que hablaba de un adipostato, es decir, de que teníamos como una especie de termostato o como tenemos un sistema para censar, por ejemplo, la presión arterial, y que entonces en los obesos habría una alteración del adipostato en donde
yo aquí, en lugar, es como si yo, este adipostato sensaría la cantidad de grasa que yo tengo que tener en el organismo, y si estuviera alterado, es como si el umbral estuviera más alto. Entonces yo, para censar que tengo el nivel adecuado de grasa, tengo que tener más grasa que la normal. Porque si tengo la grasa normal, mi adipostato mide que tengo poca grasa. Y me lleva a querer comer más, a tener más hambre. Entonces decía que el adipostato estaba alterado. Y si bien esta hipótesis no se ha confirmado, la idea que tiene atrás les gustó a los autores, porque es la idea de que entonces no es que yo soy gordo porque como, sino que yo como para llegar a tener ese nivel de grasa que me está diciendo supuestamente mi adipostato, que me dice que yo tengo que mantener. Entonces, si le sacamos el adipostato, porque eso no es el motivo por el cual traemos esto, pero sí la idea de que yo como para mantener un cierto nivel de grasa. Ahora vamos a ver por qué esta idea les pareció interesante a los autores. Como les decía, según esta hipótesis, el obeso no engordaría porque come, sino al revés, guiado inconscientemente por su apetito, come lo suficiente en calidad y cantidad para engordar primero y luego para mantener estable su exceso graso. Veamos esto un poco mejor. En una concepción mecanicista, yo digo, bueno, comer es la causa, la obesidad es el efecto. La dieta es el tratamiento, que coma menos, que coma diferente, y si yo elimino la causa, voy a eliminar el efecto. Pero esto, como yo les decía, es muy lineal y fracasa en la práctica, no da buenos resultados en términos generales. No digo que no haya una persona en la que alguna vez pueda hacer dieta y listo. En general lo que uno ve es que la persona que está a dieta está siempre haciendo dieta y cambia de dietas y uno la ve siempre con este tema, ¿no? Tenemos para esto otra concepción, que es la comprensión de sentido, que es el camino que propone el psicoanálisis, y que dice que considera comer, siguiendo esta misma idea del hipostato, ¿no? Comer sería el medio y la obesidad sería la meta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, recuerden lo que vimos en la segunda clase introductoria, que el síntoma es el resultado de algo que yo tengo reprimido y que está expresándose de otra manera, que no lo puedo tener en la conciencia como tal, un determinado afecto, pero que se va a expresar de otra manera. Y en ese sentido, todo síntoma para el psicoanálisis es el cumplimiento de un deseo, es la descarga de un afecto que yo reprimí porque me resultaba penoso. Y que por lo tanto, si bien el síntoma es algo que me molesta y me disgusta, en otro sentido o para otra parte mía es algo que yo deseo, que yo quiero lograr. Por eso en ese sentido la obesidad como meta. Entonces, comer sería el medio para llegar a la meta. Entonces ya mi objetivo no es poner a dieta a la persona, sino es comprender qué motiva el deseo inconsciente de engordar, por qué yo quiero comer, qué pasa, qué es lo que estoy descargando. Y para poder saber por qué yo quiero comer inconscientemente, tengo que saber qué significa la obesidad, cuál es el afecto que se descarga a través de la obesidad, cuál es el deseo que estoy cumpliendo con la obesidad, el deseo específico. Acuérdense que Kios habla de fantasías específicas inconscientes y dice que cada trastorno corporal tiene un significado inconsciente específico. Y bien, para poder explorar en esto nos tenemos que meter más en detalle con la función del tejido adiposo, con lo que es, o sea, justamente la quinta esencia de la obesidad, que es la acumulación de tejido adiposo, para comprender cuál es la idea que está contenida en este tejido, cuál es la idea que este tejido encarna. ¿Se acuerdan que dábamos el ejemplo de la vesícula biliar y bueno, y a lo largo de las clases vimos diferentes enfermedades? Y vimos cómo en la función del órgano está ya contenida la idea que ese órgano encarna, que es la otra cara de la moneda, digamos, de lo que yo puedo ver como cuerpo. Puedo ver también una idea, un significado que está muy, muy cerca de lo que es la función del órgano. Y entonces, en lo que sigue ahora, vamos a abordar y profundizar en el tema de cuál es la función del tejido adiposo para, a través de eso, llegar a comprender cuál es el significado inconsciente de este trastorno. Bueno, como les decía entonces, tenemos que adentrarnos en la comprensión de la función del tejido adiposo. Lo que vemos en esta foto, estos círculos amarillos son los adipocitos, que es la unidad del tejido adiposo, la unidad celular, que ahora vamos a hablar más de ellos.
y vamos a tratar de comprender bien cuál es su función desde un punto de vista físico, desde el punto de vista de la fisiología, porque como les decía, pensamos que ya en esa función, que esa función prácticamente es al mismo tiempo la idea que el tejido encarna, así como dice el adagio de la medicina, que la función hace al órgano, ¿no? Es decir, la razón de ser del órgano tiene que ver con esa función. Podemos estudiar entonces la estructura y los componentes del tejido adiposo, que es su materia, su componente material, y también la función, que ya es la finalidad del tejido adiposo. Fíjense que ya acá estamos hablando de una idea, como les decía recién. Y entonces tenemos esta cuestión de que idea y materia son dos caras de una misma moneda, es decir, no las podemos pensar separadas, no podemos pensar la idea, que ahora vamos a ver cuál es, que es la idea en que la finalidad del tejido adiposo, no la podemos pensar separada de su estructura, porque idea y estructura son lo mismo. Y entonces vamos a después comprender que esta idea contenida o que es la función del tejido adiposo se presta muy bien para simbolizar una idea todavía más amplia, una idea más compleja, que así como cuando vimos en la primera clase introductoria yo les explicaba que la vesícula biliar tenía que ver con la cuestión de que la función era la digestión externa y que eso tenía que ver con el descomponer afuera para introducir adentro del organismo, lo comparábamos con la araña, con el veneno, y yo les decía que esto a su vez simbolizaba algo mayor, que es, o algo más que va más allá, digamos, de la vesícula, una idea que está ya en todas las células y en todo el organismo, que es la idea de materializar las ideas, ¿no? De descomponer los ideales para poder materializarlos. En fin, estoy haciendo acá una super síntesis de lo que hablamos en la primera clase, en las primeras dos clases. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver cómo esto se aplica a la cuestión del tejido adiposo. Nuevamente acá tenemos el adipocito, ¿sí? Fíjense, es una célula esférica que está compuesta prácticamente por el núcleo y prácticamente una bola de lípidos. Tiene algunas organelas que están aplastadas, que en esta imagen no se ven en la próxima, pero básicamente es una célula que es casi todo lípidos, como si fuera una bolsita de lípidos, ¿no? Entonces, el adipocito maduro es una gran gota de lípidos carente de estructura, porque básicamente su razón de ser es acumular los lípidos. Se especializa en almacenar lípidos, los lípidos, ustedes saben, son grasas en forma de triglicéridos. Digamos acá, algo que vamos a retomar de lo que vamos a seguir hablando, es que hay tres sustancias básicas en el organismo humano: las grasas, los azúcares, ¿sí? La glucosa y los azúcares, y las proteínas. Entonces, como vamos a ver, las grasas o lípidos son la principal manera, son los que se almacenan en el tejido adiposo. Y ahora vamos a ver por qué. Esto es la imagen química, el esquema químico de un triglicérido. Son tres ácidos grasos, ¿ven? Tres cadenas de ácidos grasos unidas a una cadena de glicerol que se obtiene del azúcar. Esta es la forma más eficaz del almacenamiento de energía. O sea, ¿por qué el adipocito acumula lípidos? Porque el lípido es la forma más eficaz que tenemos de almacenar energía. De una molécula de lípidos se saca una cantidad determinada de energía cuando se la procesa adentro de las mitocondrias para obtener la energía. Pero sobre todo, que si bien de una molécula de glucosa, de azúcar, se obtiene más cantidad de energía, en proporción, la molécula de triglicéridos ocupa mucho menos lugar que la de glucosa. ¿Por qué? Porque es hidrofóbica, o sea, como está constituido el triglicérido, expele o repele, mejor dicho, el agua, y entonces al no absorber agua, ocupa poco lugar. En cambio, las moléculas de glucosa, para tener la misma energía que contiene un triglicérido, ocupan más lugar y pesan más porque incluyen el agua, atraen el agua. Entonces, la manera más eficaz de almacenar energía es la grasa, el triglicérido, y tenemos un tejido que se especializa en ese almacenamiento, que es el tejido graso, compuesto por básicamente adipocitos, que vendría a ser entonces esto como una especie de alacena, de alacena donde yo guardo mi energía. Esta es otra imagen donde sí vemos las organelas, el núcleo y otra vez la gran bolsa de lípidos. Entonces,
dijimos, la principal función del tejido adiposo es almacenar energía. ¿De qué manera? De manera en modo de ácidos grasos. Un individuo de peso normal puede, normal entre comillas por todo lo que dijimos, tiene en sus reservas grasas combustible, entre comillas, para 2 meses de vida. Su capacidad de almacenamiento es prácticamente ilimitada, o sea, puede almacenar mucho, y esto da lugar a justamente un almacenamiento excesivo. Y tenemos dos tipos de obesidad. La hiperplasia, que es cuando yo tengo una mayor cantidad de células, se reproducen más las células, tengo una mayor cantidad de adipocitos, que esto es típico de la obesidad infantil. Y la hipertrofia, que es la obesidad del adulto, en donde la cantidad de adipocitos es la misma, pero aumenta su cantidad, su volumen, el tamaño. En general, la hiperplasia, que es la obesidad infantil, es más rebelde al tratamiento porque ya tengo una mayor cantidad de células y es más difícil, digamos, adelgazar en esa situación, ¿no? Tiene además el tejido adiposo, su principal función, como les digo, es el almacenamiento de energía, pero además tiene funciones secundarias, como por ejemplo, que contribuye a determinar la forma corporal. Esto tiene que ver con la obesidad que yo les decía androide y la ginoide, la obesidad en forma de manzana o en forma de pera, que esto lo exploran los autores en la investigación. No, yo no lo tomé porque es algo justamente secundario a los fines de la investigación. Y lo mismo ocurre con la función de retener el calor corporal. Esto tiene que ver con la obesidad, con el tejido adiposo, pero sobre todo con un tipo de grasa que es la grasa parda, que tenemos poca cantidad en el ser humano, más en el feto, y hay animales que tienen más. Esto es todo otro capítulo que también si quieren lo pueden ir a leer en la investigación, pero que no nos vamos a ocupar acá, solamente lo menciono. Como les decía, los ácidos grasos no se disuelven en agua. ¿Y saben por qué traigo acá esta foto? Esta foto es de aves migratorias. Y lo que se observa es que las aves migratorias, antes de emprender sus vuelos transatlánticos, engordan, por así decir, acumulan una gran cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque de ahí van a sacar la energía que van a necesitar usar a lo largo de su travesía. Entonces los ácidos grasos representan el ingenio de la naturaleza para almacenar combustible de un modo tal que reduzca al mínimo el consumo que implica luego tener que transportarlo. O sea, es una idea que en la naturaleza parece asociada al transporte. Por eso, por ejemplo, las plantas que están arraigadas tienen, muchas veces acumulan la energía en forma de glucógeno. Y en cambio, las semillas que tienen que dispersarse, alejarse, ustedes saben que como las plantas no se mueven, la naturaleza ha inventado diferentes maneras de que las semillas se esparzan lejos, porque si las semillas caen todas al lado de la planta madre, esto agota el suelo y no habría espacio, ni luz, ni aire suficiente para que puedan crecer. Entonces siempre en general las semillas, hay diferentes estrategias para que las semillas sean esparcidas más o menos lejos de las plantas madre. Pero para eso tienen su energía guardada, pero necesitan que no sea demasiado pesada, porque si es demasiado pesada, no se pueden volar con el viento, no pueden alejarse. Entonces vemos que lo mismo ocurre con las aves migratorias, que tienen que transportar, necesitan una gran cantidad de energía, pero que además tiene que ser transportable. Por lo tanto, no puede ser demasiado pesada. Si un ave migratoria tuviera que transportar la misma energía que transporta para el viaje de vuelo transatlántico en forma de glucógeno, jamás podría levantar vuelo. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente, como yo les decía, el glucógeno al absorber el agua es mucho más pesado. Entonces, la misma energía en modo de glucógeno sería un peso muchísimo mayor y no podrían volar. De manera que vemos acá el ingenio de la naturaleza para acumular energía de esta manera que ocupa menos espacio y menos peso comparado con el glucógeno, con los azúcares. Si observamos lo que pasa en la vida fetal, vemos que el feto, en las primeras etapas, los adipocitos están formados, pero tienen muy pocos lípidos, están como flaquitos, y de hecho el feto es flaquito, ¿ven? Aquí la reserva energética la tiene la madre. La reserva adiposa del feto se hallan, entre comillas, en el tejido adiposo materno.
La madre es la que tiene la reserva de energía y va proveyendo de energía al feto en la medida en que el feto necesita. Sin embargo, cuando nos acercamos o cuando el bebé se acerca al nacimiento, empieza a engordar, ya le vemos los bracitos, ¿no? Las piernitas, y esto tiene que ver justamente con que está acumulando la energía que va a necesitar para después poder enfrentar lo que es toda la situación del pasaje por el canal de parto, el nacimiento, con todos los cambios que eso implica. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de gripe hablamos mucho del tema del nacimiento? Acá si quieren les dejo el link de la clase de gripe por si la quieren ir a escuchar, si no la escucharon, que el tema del nacimiento es como un tema central en esa investigación. Pero aquí también vemos como, bueno, antes de nacer aumentan las reservas grasas para tener la energía que va a necesitar una vez que tenga que nacer. El aumento de peso se inicia en el tercer trimestre, alcanzando su máximo inmediatamente antes de término. Fíjense que si comparamos los glúcidos con los ácidos grasos, azúcares y ácidos grasos, podríamos decir, esto traen los autores, es una muy linda metáfora, que los glúcidos vendrían a representar como la caja chica, ¿sí? El dinero que yo siempre tengo a mano. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo que pararme y salir corriendo a toda velocidad porque se está incendiando mi casa, lo que voy a quemar son azúcares. Es lo que tengo más rápidamente disponible y es lo que además me genera por molécula mayor cantidad de energía. Pero tengo otro recurso energético que se asemeja más a un plazo fijo, ¿sí? A una reserva que yo no tengo tan fácilmente disponible, que tengo que hacer más trabajo. Por eso también es típico, es sabido por la gente que quiere adelgazar y que hace deporte, que recién después de cierta cantidad de ejercicio empiezo a quemar las grasas, ¿no? Porque hay todo un proceso que hay que hacer para empezar a utilizar esas grasas que es como si estuvieran en el plazo fijo, depositadas. Otra metáfora, ¿no? Es que los glúcidos se asemejan más al gasto de una maratón, perdón, de una maratón, no, de una carrera de velocidad, y en cambio los ácidos grasos a una maratón, es decir, algo que yo tengo que ir usando de manera sostenida durante mucho tiempo y administrándolo. Los primeros tienen que ver con un esfuerzo intenso y breve y los segundos con un esfuerzo sostenido. Esta sería la diferencia si comparamos. Tenemos por tercer lugar las proteínas, que no son moléculas de las cuales en condiciones normales extraigamos energía. Las proteínas son los componentes estructurales del organismo. Cuando yo necesito usar proteínas es porque ya las cosas están mal, porque la proteína es como si fuera mi casa. Y si yo empiezo a consumir proteínas, es como si yo en lugar de usar la plata de la caja chica o la plata que tengo en el plazo fijo, empezar a vender ladrillos de mi casa para obtener energía, para obtener dinero, ¿no? Entonces empiezo a descomponer partes de mi organismo, por ejemplo, la masa muscular, que no están destinadas, que no están creadas para eso. Los glúcidos y los ácidos grasos están creados para eso, son maneras de preservar y utilizar la energía. Las proteínas no, son componentes estructurales, entonces en condiciones normales yo no debería quemar proteínas para obtener energía, sino que es algo que ocurre en condiciones extremas, por ejemplo, como habíamos hablado en la anorexia, por ejemplo, en las situaciones de caquexia o desnutrición extrema, y también muchas veces fenómenos que tienen que ver justamente con estas dietas repetidas que, como yo les decía, llevan a un consumo de la masa muscular. Nosotros vemos que si bien el tejido adiposo es un tejido que permanece estable, en realidad están permanentemente entrando y saliendo moléculas de los adipocitos. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo funciona, ahora vamos a ver, como una especie de buffer, de amortiguador. ¿Sí? Cuando yo tengo dos estadios en el metabolismo, tengo el momento de saciedad, en donde yo ingerí alimentos, como este dibujito de acá, tengo la panza llena, y mi intestino está absorbiendo todos los alimentos que van a ir a la sangre. Y tengo una gran cantidad de nutrientes en sangre. Este es el momento en el que yo voy a necesitar almacenar esos ácidos grasos. Los voy a tener que sacar de la sangre y meter ¿en dónde? En mi despensa. ¿Y cuál es mi despensa? El tejido adiposo. Entonces, en ese momento de saciedad, yo voy a llenar mi tejido adiposo con triglicéridos. Y después, en el momento, en la contracara, que es el momento de ayuno, que es el momento en donde yo estoy utilizando esa energía y realizando una tarea, voy a necesitar sacar de esa despensa, primero voy a consumir el glucógeno, o sea, los azúcares, pero después voy a también poder recurrir a mi despensa, que son los ácidos grasos, y voy a entonces
sacar a la sangre los ácidos grasos que necesita el músculo, el cerebro y otros tejidos para funcionar. Y ocurre ahí una liberación de los triglicéridos. Entonces, tengo al tejido adiposo como buffer o amortiguador en el medio de estos dos estadios. Como les decía, de esta manera el tejido adiposo en modo un buffer contribuye a subsanar el desfasaje que ocurre entre la ingesta periódica y el gasto energético continuo. Es decir, yo no como todo el tiempo, yo gasto todo el tiempo energía, en algunos momentos más que en otros, pero todo el tiempo para vivir, pero no ingiero todo el tiempo, no estoy todo el tiempo comiendo. Entonces yo ingiero y lo que me permite ir teniendo todo el tiempo la energía que necesito es el tejido adiposo que actúa como este buffer. Bueno, entonces, como vimos, tenemos diferentes funciones del tejido adiposo y entonces, si pensamos que cada función tiene que ver con esta idea inconsciente, obviamente también tenemos que desglosar diferentes significados inconscientes de cada aspecto de esta función general del tejido adiposo o de estas diferentes funciones. Y vamos a establecer una cierta jerarquía. Distintas fantasías parciales que componen a la fantasía inconsciente del tejido adiposo. Tenemos la fantasía primaria, la principal, la más importante, que es la de la reserva energética y que es el significado específico principal del tejido adiposo. Si tuviéramos que elegir uno más representativo, elegiríamos este. ¿Por qué? Porque es evidente que es la principal función que tiene el tejido adiposo en nuestro organismo. Y después tenemos las fantasías secundarias, vinculadas a la función de dar forma, ¿se acuerdan que hablábamos de la forma? Y al tema de todos los significados del calor corporal, que como les decía, con esto no nos vamos a meter en esta ocasión, solamente los mencionamos para saber que están. Ahora, si vamos a hablar de la fantasía de reserva, ¿por qué pongo esta imagen, esta ilustración de la fábula de la hormiga y la cigarra? Porque la fantasía de reserva, la idea de reserva, el significado, lo que significa reservar, acumular, es una idea amplia, ¿sí? Significa preparativo durante la abundancia para los tiempos de escasez, remite a esta idea, ¿no? Pero hay muchas cosas que yo puedo necesitar reservar y puedo hablar de una fantasía general de reserva. Puedo necesitar acumular agua, preservar minerales, como el tema del yodo, como vimos al hablar de la fantasía específica de los trastornos tiroideos. Acá les dejo el link por si quieren ir a ver la clase. Hablamos mucho del tema de la acumulación de yodo en la glándula tiroides. Podemos hablar de la acumulación de vitaminas y también de la acumulación de energía, ¿no? Que es de lo que vamos a ocuparnos en esta ocasión, de la reserva energética. Podemos hablar entonces, en relación al tejido adiposo, de una fantasía, inconsciente siempre, de reserva energética. Esta fantasía de reserva energética vendría a ser entonces una idea. Así que continuaremos en la segunda parte de esta clase. Acá les dejo el link por si ya quieren ir a seguir viendo el contenido que sigue, o lo pueden ver por supuesto más tarde porque es un tema, como les digo, bastante largo y bueno, me pareció mejor darlo así en dos partes. Nos vemos la próxima.